Bueno, muy buenos días para todos. Equipo de teorías del aprendizaje 118, cordial saludo. Les habla su compañero Arturo González y comenzamos con la presentación. Teorías del aprendizaje, fase 1, contextualización. Arturo González Cardona, código 16281-467, Gerson Ochoa Vallejo, código 16940-193. Grupo 118, presentado a Nidia Patricia Gutiérrez. Universidad Nacional Abierta de Distancia, licenciatura en inglés, septiembre 5 del 2021. Primera idea de fuerza. Creo que la educación se quedó rezagada en el siglo XX y la era industrial ya se acabó. Esta educación es incapaz de afrontar la era de la informática. Tan cierto es esto que con la pandemia del COVID-19 el sistema educativo se vio obligado a trabajar a través de Internet y los resultados no son satisfactorios. Reflexión de la primera idea fuerza. Si no hay una buena o mala educación, eso define el futuro de los seres humanos. Hay dos características fundamentales para el buen desarrollo de la educación. La primera, que sea continua. La segunda, que sea coherente. Que sea continua, ya que los profesionales hoy en día se creen producto terminado y piensan que no necesitan educarse hacia el futuro. Que sea coherente, ya que los maestros que educan normalmente no tienen éxito, o sea, que hagan las cosas con amor. Profesores que enseñan finanzas y ellos están quebrados financieramente. Profesores que enseñan administración de empresas y ellos no tienen una. Que hablan de éxito y ellos no lo tienen. La eclosión en el siglo XX se basó en el intelecto y la pedagogía se dio cuenta que es mucho más importante la emoción que el conocimiento. La educación basada en mucha teoría y poca práctica. Por otro lado, ya llevamos formalmente 2 décadas de la era de la informática y la educación se quedó estancada en el siglo pasado. Así pues, debemos hacer cambios. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? El conocimiento puesto en práctica se convierte en poder. Segunda idea, fuerza. Es la obligación de los sistemas escolares hacer un trabajo personalizado, enfocado más en desarrollar las habilidades o talento único con el que venimos equipados los seres humanos, para que cada estudiante fortalezca las habilidades que posee. Reflexión de la idea fuerza 2. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que la educación tradicional se basa en el intelecto. Nos colocan un pensum académico demasiado teórico y poco práctico. En países desarrollados como Inglaterra, Suiza y Alemania ya están trabajando de manera diferente. Se evalúa a la persona y se diagnostica que si él o ella es muy buena en matemáticas, por ejemplo, pues se enfocan en eso. Si el estudiante es bueno para los idiomas, pues se le enseña idiomas. Y así sucesivamente en todas las áreas. De esta manera potencializar su talento único con el que venimos equipados todos los seres humanos. Creo que nosotros deberíamos de tomar esto como base y hacer un cambio estructural educativo como el que se presentó en la educación hace siglos. En la historia de la raza humana solamente ha habido 2 momentos de éxito. La primera se presenta en el siglo V de oro de Pericles en la Grecia clásica. Nace Heródoto, el gran filósofo historiador, y él escribe la historia de los griegos. Y de esa manera nace el padre de la historia que se llama Heródoto, y él no enseña historia, él hace historia. Y nace Sócrates, vía Anaxágoras, vía Platón, Aristóteles, y ellos crean las escuelas filosóficas más impresionantes que han iluminado la cultura occidental y que la siguen iluminando con sus enseñanzas. Y las características de estos filósofos era que ellos no enseñaban filosofía, hacían filosofía. Y Sócrates comienza a hablar sobre los valores, sobre la vida, sobre la amistad. Y esto hace que Platón se interese en la filosofía y nace la tragedia. Y ahí vive Sófocles, Eurípides y Esquilo, los grandes creadores de la tragedia. Y ellos no enseñaban tragedia, ellos lo que hacen es tragedia. El otro momento histórico se presenta en el siglo XVII del Renacimiento. Ahí en la Francia renacentista se da otro milagro de la educación. Aparecen las leyes físicas y químicas. Aparece y se da Newton con su tema de la gravedad. ¿Qué era lo que estas personas sabían que nosotros hoy en día no? La pedagogía comenzó a darse cuenta que es mucho más importante la emoción. Por eso Albert Einstein dice, es mucho más importante la emoción que el conocimiento. Lo que lleva a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad es la emoción.
el deseo de hacer algo nuevo, el deseo de superar al maestro, es la inteligencia emocional. Así que ya han pasado 4 siglos y en vez de mejorar vamos hacia atrás. Hoy en día los jóvenes no quieren educarse, les da pereza ir al colegio, van obligados. En el año de 1995 se reúne la Comisión de Sabios para la Ciencia y el Desarrollo en Colombia, de los cuales hicieron parte Rodolfo Gina Riascos, médico colombiano con un doctorado en neurofisiología. Él es el director de la Clínica de Neurocirugía de Nueva York. También hizo parte de Manuel X. Patarroyo, médico colombiano que sacó la vacuna contra la malaria, y nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, considerado a nivel del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, la persona que ha transformado las letras hispanoamericanas en el mundo. Y el que escribe el relato final es Gao, y dice: necesitamos una educación distinta y reflexiva, una educación que nos inste a tener una nueva manera de pensar y que nos diga quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Pero no es cualquier tipo de educación, es una educación que vaya desde el nacimiento del individuo hasta la tumba, o sea, que sea continuo. Esto es vital. Por todo lo antes dicho y en mis 20 años de experiencia como docente de inglés, me encontré en una encrucijada con un alumno boquineto y tatareto, el cual me dijo: no hablo español, mucho menos inglés. ¿Podría usted valorarme de manera diferente? En ese momento histórico de mi vida y por tanta lectura, que es una de mis pasiones, pensé y le dije: ¿te gusta leer? Respondió: no. Ok. Le dije: entonces en mi clase de inglés te voy a hablar con libros. Le puse la tarea de leer el libro Cómo un hombre piensa, así es su vida, del psicólogo prestigioso James Allen. Para hacerte el cuento corto, este muchacho se volvió adicto a la lectura y hoy por hoy es abogado. Sé que es indispensable planear para evaluar y es necesario tener en cuenta todos los objetivos claros a la hora de evaluar, pero deberíamos en algunos casos ser bastante permisibles y ser más permisibles a la hora de concluir de manera significativa si un estudiante logra o no los objetivos que desean conseguir. Sean ustedes el cambio a la hora de educar. Tercera idea fuerza. Mucho más acompañamiento del docente en lo práctico que dictados y contenidos. Estudiantes mucho más activos para crear, construir y compartir. Reflexión de la idea fuerza 3. Una de las grandes diferencias que tenemos hoy en día en la educación es que muchos docentes no hacen el trabajo con amor y vocación. Por otro lado, tenemos un pensum académico demasiado teórico y poco práctico. Se debe de enfocar mucho más en lo práctico para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, ya que el ser humano aprende cuando realiza una tarea específica, cuando se unta, cuando manipula cosas. Por otro lado, veo aún que tenemos aulas de clase que parecen galpones de pollo. No se utilizan los espacios como los patios de los colegios y universidades para hacer la clase al aire libre, como lo hacían los grandes filósofos hace siglos atrás, que enseñaban en las plazas y mercados de los pueblos y enseñaban con el ejemplo del día a día. Por tal efecto, quiero compartirles una frase de Lucius Annaneus Séneca, filósofo estoico del siglo IV a.C. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos.